Al mes aproximadamente hubo la oportunidad de soltar el nudo con el que me tenían amarrado al cuello y a un árbol. Alé el nudo y emprendí la fuga. Las palabras que pronuncié en mi subconsciente fue: el que le da duda se muere. No llevaba 30, 50 metros cuando escuché el ruido. Se voló el teniente, dijo el guerrillero. Inmediatamente la carga de los fusiles. Lo que necesitaba era huir. Soy el coronel Raimundo Malagón Castellanos. Fui rescatado en la perenne y gloriosa operación militar Jaque, luego de 10 largos años de secuestro. Yo fui secuestrado el 4 de agosto de 1998, cuando la entonces guerrilla de las FARC utilizó como instrumento político y método de lucha el secuestro. Éramos 33 soldados contra 250 guerrilleros, fácilmente tuvimos que combatir, por lo cual al quedarnos sin munición fui secuestrado con 5 de mis hombres. Fue un combate muy intenso, ¿no? Tuve que bañarme de sangre de mis soldados, verlos morir, no poder hacer nada, la impotencia. El frente que me captura a mí es el Frente 40, comandado por alias Rogelio Benavides, quien después fue ajusticiado por la misma guerrilla. Un frente que tenía mucha experiencia ahí en la región del Uribe, pero adicional a ese frente de las FARC también se le unieron el 27, el 34, el 53, ese fue el escenario del secuestro. Una vez fuimos secuestrados, pues nos llevan a lo que luego se convertiría en la famosa zona de extensión, un territorio de extenso aproximadamente 42.000 kilómetros cuadrados. 2 departamentos, 5 municipios, una extensión tan grande como la de Suiza. Al mes de secuestrado me les fugué, ya estábamos amarrados porque los guerrilleros nos amarran con cuerdas de nylon. Hubo la oportunidad de soltar el nudo con el que me tenían amarrado al cuello y a un árbol. Los guerrilleros también estaban secuestrados, cansados, vuelto nada. Alé el nudo y emprendí la fuga. Las palabras que pronuncié en mi subconsciente fue: el que le da duda se muere. Una de las palabras que le enseñan a uno en los entrenamientos militares. Recogí la cuerda y arranqué la fuga en zigzag, que es otra técnica por si vienen a dispararle. No llevaba 30, 50 metros cuando escuché el ruido. Se voló el teniente, dijo el guerrillero. Inmediatamente la carga de los fusiles. Lo que necesitaba era huir. Eso hizo que los guerrilleros pues se enojaran. Cuando llegué al segundo día que me recapturaron, los soldados los encontré amarrados de a 2, estaban amarrados de lazos y de cuello a árboles. Fue una situación muy dura ver a los muchachos, y me aislaron durante 20 meses, totalmente aislado de mis hombres, de mis soldados, sin un esfero, sin un cuaderno, cómo no enloquecer. Entonces tuve que utilizar métodos autoaprendizaje y de resiliencia. Empezaba yo a dibujar en el piso, ni siquiera un lápiz, con un pedazo de tronco de madera que encontrara uno por ahí, hablar con los animales. Logré disciplinar una gallina que andaba con su camada de pollitos, y me ponía a hablar con la gallina o a hablar con el gallo. Entonces yo mismo me remedaba. Era tan mala la comida que la botaba, que de hecho hubo un tiempo que todos los días permanecía enfermo, todos los días devolvía la comida, poca comida que le daban a uno. Era normal ver que le traen un chocolate dulce en agua, tal vez sin hervir, y encontrar usted los animales flotando, las cucarachas y los mosquitos. En medio de la necesidad hace usted esto, lo bota y tiene que tomarlo. Tuve tiempo para pensar en el pasado, en el presente, en el futuro, para trazarme metas. En fin, para ir más allá, y es lo que hoy día estoy como testimonio de vida narrándole a la sociedad. ¡Ya! Tuve momentos en que perdí la noción del tiempo. Yo sabía, por ejemplo, que era lunes, sábado o miércoles, porque ese día le daban a uno baño, y eran 10 minutos para llevarlo amarrado a una quebrada o a un río. Sabía más o menos era febrero, marzo, debemos estar en marzo. Es una cosa tenaz, porque usted no tener derecho ni siquiera a eso. Yo tuve solamente 4 pruebas de supervivencia durante 10 largos años de secuestro. Una situación muy difícil para las familias y para uno.
el saber que pasan los años y no saben nada. Incluso yo hablando con la familia, ellos me cuentan testimonios de que le llegaban comentarios como que ya el teniente se había vuelto subversivo, como que ya lo habían asesinado. Era un sufrimiento más duro para ellos. Bueno, el encuentro con la doctora Ingrid Betancourt fue después de 6 años de secuestro para mí y el primer año de secuestro para ella. El bloque sur la tenía a su cargo por orden del Mono Jojoy y deciden reunirnos, como ellos decían, reunir la carga, y de pronto un buen día la unen con los norteamericanos secuestrados y los políticos. Ahí fue donde tuvimos como la primera conexión. Sin embargo, teníamos en un mismo campamento, pero celdas separadas, por decirlo así, como campos de concentración. Y de pronto un buen día la carga, para ellos éramos una carga, me transportan y me dejan con la doctora Ingrid Betancourt sobre el camino, con 2 guerrilleros custodiándonos. Y entonces ahí es donde la conozco por primera vez. Tuvimos la oportunidad de hacer una buena amistad, interactuar diferentes cosas, y a partir de ahí pues convivimos como unos 3 años de cautiverio aproximadamente. Los guerrilleros días antes nos dijeron que van a venir unas pruebas de supervivencia. De un instante a otro nos dicen: alisten las cosas que nos vamos. Pensamos que venía una operación militar o nos llevaban como de costumbre a otro campamento. No era normal que lo dejaran 2, 3 meses. Si no habían operaciones militares, podían dejarlo 2, 3, hasta 4 meses en un sitio fijo. Empezamos con la cadena siempre puesta a 3 metros, un guerrillero custodiándonos, 2 a los lados, y así durmiendo en la intemperie, hasta que llegamos a un lugar determinado, un río, y ahí nos llevan a lo que fue el rescate. ¿Y cuál fue la estrategia? Realizar la triangulación de las comunicaciones entre la radista, o sea, la radiooperadora, la que le manejaba el radio al Mono Jojoy, y la radiooperadora del comandante frente. Lo que se hacían era cortar las comunicaciones y colocar una falsa, y cuando terminaba la conversación se dejaban otra vez conectadas. Nosotros sabíamos que nos íbamos a reunir con una comisión humanitaria, pero no sabíamos ni cómo, ni dónde, ni qué medio. Escuchamos eso del helicóptero, lo primero que pensamos es un rescate militar y nos van a asesinar. Pero mira uno al cielo y ve que son helicópteros de rojo con blanco, entonces como que, y los mismos guerrilleros tranquilos, que no va a pasar nada. Nos pasan al otro lado del río, vienen las esposas plásticas, que también fue otra estrategia de inteligencia. ¿Por qué inteligencia utilizó esas esposas? Primero, para darle confianza a los secuestradores, les dio confianza de que eran del lado de ellos. Segundo, para evitar que alguno de los secuestrados hiciera alguna maniobra que no era descabellado, como secuestrar el mismo helicóptero. Ya llevaban un equipo determinado quienes tenían que neutralizar a los secuestradores, y una vez que están neutralizados pasan de felicidad: somos del Ejército Nacional, están libres. Esa fue la experiencia más hermosa para nosotros. Para mí la operación Jaque es la resurrección misma, es el regreso a la vida. Gracias a la operación Jaque pues pudimos llegar al seno de la sociedad 15 personas que nos encontrábamos en cautiverio durante tanto tiempo y muertos en vida. En el año 2012 me incorporé al Ejército Nacional, trabajé con el Ministerio de Defensa, con el entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno. Soy coronel del Ejército Nacional, tengo una familia maravillosa, mi esposa y 2 bellos niños. Esos son mis mejores tesoros y me ayudan a fortalecer cada día más y a seguir tener muchos más deseos de servir a la sociedad. Si a mí me preguntaran 5 o 7 años después qué pienso del perdón, pues me enervaba. Sin embargo, la grandeza de muchos seres humanos es justamente perdonar para vivir sin rencor, ¿no? Si usted vive con esa amargura, pues vive enfermo. Así que hay que liberar el alma. Pues yo lo que puedo hacer es votos para que la sociedad colombiana y los gobiernos encuentren la reconciliación con estos grupos al margen de la ley, porque la paz la necesitamos todos.